Vamos a proceder a revisar el último tema de nuestra unidad, que es el cálculo de la distancia de un punto a un plano. Para ello, pues vamos a considerar la siguiente figura. Supón que a ti te interesa conocer cuál es la distancia que hay del punto P1 hacia lo que es el plano que tenemos aquí en azul. ¿Cómo lo podríamos calcular? Bueno, imagina que las componentes de este punto son x1, y1, z1 y que en el plano tú vas a tomar un punto arbitrario, por ejemplo el punto P0, que va a tener las coordenadas x0, y0 y z0. Recuerda también que tenemos un vector normal al plano, el que le da la orientación, al que voy a simbolizar con n. Si yo calculo el vector que va de P0 a P1, voy a tener que restar las componentes, es decir, voy a tener que hacer P1 menos P0 y voy a dar lugar al vector B que estoy denotando aquí. Recordando un poco lo que ya vimos en temas anteriores, si tú calculas la proyección escalar de este vector sobre el vector que es normal al plano, la magnitud de esa cantidad va a ser equivalente a la distancia que hay de mi punto P1 hacia lo que es mi plano. Vamos a llevarlo ya a fórmulas. Recordemos que para poder calcular nuestra proyección escalar, recuerda que la denotábamos así, componente de A sobre B o de B sobre A, dependiendo de cómo la estuviésemos calculando. Esto era equivalente a tener A punto B sobre la norma del vector B, así lo estuvimos calculando. Bueno, solo que en este caso a ti lo que te interesa es la proyección del vector B que se arma en base a estos puntos sobre el vector normal. Así que si tú sustituyes, obtienes n punto B sobre norma del vector normal, ese que tienes aquí. Recuerda también que esa componente puede ser positiva o negativa, sin embargo en distancias lo que te interesa es la magnitud, por lo que vamos a añadirle todavía a esta formulita las barras de valor absoluto, para dar a entender que voy a tomar siempre la cantidad positiva porque estoy hablando de una distancia. Así pues, vamos a sustituir. Las componentes de n vamos a denotarlas como a, b y c, y las componentes del vector b dijimos que tendrían que ser la resta de P1 menos P0. Si las componentes de P1 son x1, y1 y z1, y las componentes de P0 son x0, y0 y z0, cuando nosotros restemos voy a obtener para B x1 menos x0, y1 menos y0 y z1 menos z0. Y ya tengo esto de aquí. Así que aplica el producto punto entre esto y esto de acá. Y obtienes A que va a multiplicar a toda esta componente, es decir, A por x1 menos x0, más B que va a multiplicar a esta de acá, y1 menos y0. Y finalmente este de acá que es C, que va a multiplicar a la tercera componente, z1 menos z0, entre la norma del vector normal. Como aquí tengo estas componentes, la norma de n es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, por lo que sustituyo y tengo esta expresión. Aquí le estoy colocando las barritas de valor absoluto por lo que ya dijimos de la distancia. Ahora vamos a multiplicar. Si yo empiezo a hacer operaciones aquí, voy a obtener a por x1 menos a por x0 más b por y1 menos b por y0 más c por z1 menos c por z0. Tengo todo esto de acá. Sin embargo, voy a agrupar de la siguiente manera. A todos los que tienen las componentes x1, y1 y z1 los voy a agrupar aquí. Y asimismo voy a agrupar a estos que tienen componentes de P0, o sea, x0, y0 y z0. Sin embargo, observa que todos ellos tienen un signo negativo. Bueno, si yo los agrupo, en realidad me estaría quedando esto. Voy a tener a por x1 más b por y1 más c por z1 más menos a por x0 menos b por y0 menos c por z0. Tienes esto de acá en el numerador. Pero como todos ellos tienen un signo negativo, lo vas a factorizar para que te quede de esta manera. Ahora recordemos algo que también ya vimos en videos anteriores. Tenemos una ecuación lineal del plano que cumple con esta forma. AX más BY más CZ más D igual a 0. Si yo despejo, esto lo paso restando y menos D va a ser igual a AX
más BY más CZ. Relación que se va a cumplir siempre y cuando las coordenadas del punto que yo sustituya aquí sean las de uno que se encuentre en nuestro plano. En otras palabras, X, Y y Z, recuerda que son componentes de un punto que se encuentra en tu plano. Y si tú tomas un punto cualquiera y sustituyes sus componentes aquí, se debe cumplir esta igualdad. Caso contrario, pues el punto que tú tomaste no estaría en ese plano. Bueno, si tú recuerdas, el punto P0 está en tu plano. Así que si yo tomo las componentes X0, Y0 y Z0 para sustituir aquí, se debe verificar esta relación. En otras palabras, yo tendría que A por X0 más B por Y0 más C por Z0 es igual a menos D. Nuevamente recalcamos, esto sucede porque el punto está en el plano y debe satisfacer esta igualdad. Observa que esto que tienes aquí es lo mismo que está acá. O sea que yo puedo sustituir a todo este término por menos D. De manera que vas a obtener lo siguiente. A por X1 más D por Y1 más C por Z1. Recuerda que esto era menos y por menos se hace más D. Entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. De esa forma tienes tú la formulita para poder calcular la distancia que hay de un punto a un plano. Es decir que para poder aplicarla que vas a requerir la ecuación del plano y el punto con el cual vas a calcular distancia. Por ejemplo, se nos pide calcular la distancia que hay entre este plano y este punto. Es una aplicación directa de la fórmula. Así que voy a hacer lo siguiente, simplemente voy a sustituir. Y la distancia va a ser igual al valor absoluto de A es este término, esto es B y esto es C. O sea que tengo 2 que multiplica a X1. Recuerda que esto es, según la demostración, X1, Y1 y Z1. Tengo 2 por 0 más 4 por 3 más menos 4. Todo esto por Z1, donde Z1 es 6, más D, donde D es esta cantidad, es decir, menos 6. Y todo esto sobre la raíz cuadrada de A cuadrada, o sea, 2 al cuadrado 4, más 4 al cuadrado 16, más 4 al cuadrado 16. Hago operaciones. 2 por 0 se hace 0, 4 por 3 se va a hacer 12. Menos 4 por 6 se va a hacer menos 24, menos 6, todo esto sobre la raíz cuadrada de 16, que más 16 se hace 32, más 4, 36, y raíz cuadrada de 36, 6. Así que haciendo operaciones, 12 menos 24, menos 12, menos 12, menos 6, menos 18. Pero el valor absoluto de menos 18 es 18, y sobre 6 te va a dar 3. O sea que la distancia que hay de este punto a este plano es de 3 unidades. Veamos otro par de ejemplos donde puedo utilizar esta formulita. En el ejemplo 2 se nos pide encontrar la distancia que existe entre los planos paralelos 10x más 2y menos 2z igual a 5 y 5x más y menos z igual a 1. Vamos a proceder. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de comentar, para poder aplicar la fórmula de distancia entre un punto y un plano, yo requiero básicamente conocer la ecuación de un plano, o sea, la ecuación del plano en cuestión, y requiero también conocer un punto, según lo que vimos en el ejemplo anterior. Esa formulita que nosotros ocupamos te sirve también para este ejemplo, porque por ahí alguien podría decir, bueno, aquí no estamos hablando de un punto y un plano, aquí estamos hablando de un par de planos. Y así es. Sin embargo, podríamos pensar que si yo tomo un punto cualquiera de este plano, por ejemplo, y calculo la distancia que hay de él hacia el segundo plano, la distancia que haya de ese punto a ese plano va a ser exactamente la misma que haya entre este par de planos. Así que teniendo eso en consideración, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular un punto que esté ya sea en este plano o bien en este de acá. A final de cuentas no importa a cuál le calcules el punto, porque la distancia que hay de aquí a acá y viceversa es exactamente la misma. Voy, por ejemplo, a sacar un punto de este plano. ¿Cómo puedo sacar un punto que esté ahí? Bueno, ya que solo tengo esta ecuación y tengo 3 incógnitas, lo que podría hacer es asignar un valor a 2 de ellas y buscar cuánto vale la tercera. Ejemplo,
Voy a decir en este caso que y vale 0 para intentar anularla y que z vale 0. Es decir, voy a buscar el punto que se produce cuando estas dos valen 0. Si esto es así, entonces en la ecuación que tengo lo que voy a hacer es esto. 10x más sustituyo 2 por 0 que se va a hacer 0 y menos 2 por 0 que se va a hacer 0 igual a 5. Así que 10x se hace igual a 5. Y despejando obtienes 5 sobre 10, pero eso equivale a 1/2. O sea que un punto que está en este plano es el de coordenada, 1/2, 0, 0. Recuerda que lo hacemos de esta manera, vamos a decir un tanto arbitraria, porque lo que quería era eliminar a lo que es y y z. De hecho, pudiste haber asignado cualquier otro valor. Aquí la idea es encontrar un punto que esté en el plano. No hay una condición en particular que se deba cumplir, simplemente el punto tiene que estar en el plano. Y aquí yo lo que hice fue tomar a 0 porque era la que me facilitaba realizar el cálculo, lo hacíamos más rápido. Bueno, conocido este punto que está en este plano, lo que voy a hacer a continuación es proceder a sustituir y me va a quedar distancia igual al valor absoluto de a, que sería 5, por 1/2, todo esto más 1, que va a multiplicar a y, pero y vale 0, más c, donde c también vale 1, y que va a multiplicar a z1, que es 0, más d. Aquí, en la ecuación que estoy tomando como base para el plano, que es 5x más y menos z igual a 1, yo tengo esta estructura. Sin embargo, recordarás que la forma lineal del plano es esta, ax más by más cz más d igual a 0. O sea que para que yo sustituya d, voy a despejar esto, o voy a reacomodarlo, a manera de que quede como 5x más y menos z menos 1 igual a 0. O sea que en realidad d vale menos 1. Lo sustituyo sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Es decir, tomo las componentes del vector normal de este plano que van a ser 5, 1, menos 1. 5 al cuadrado que se hace 25, 1 al cuadrado que es 1 y 1 al cuadrado que será 1. 5 por 1/2 te va a dar 5/2. De este lado esto se cancela y eso también, menos 1. Todo esto sobre la raíz cuadrada de 27. Pero 5/2 menos 2/2 se hacen 3/2. Y el valor absoluto de 3/2 pasa a ser 3/2 sobre 27. Aunque este de acá se podría reescribir así, como 3 por 9, o bien raíz de 3 por raíz de 9. Es decir, 3 raíz de 3. ¿Qué es esto de acá? Hacemos medios con medios y extremos con extremos y obtendremos 3 sobre 2 por 3 raíz de 3. Pero 3 con 3 se cancela y te queda 1 sobre 2 veces la raíz de 3. Y ya tienes el resultado. Eso que tú tienes aquí es la distancia que hay de este punto a este plano. Sin embargo, como este punto se encuentra en el plano 10x más 2y menos 2z igual a 5, pues significa que también la distancia que hay de este plano a este de acá equivale a 1 sobre 2 veces raíz de 3. Veámoslo rápidamente en GeoGebra. Si nosotros por ahí colocamos la ecuación y el punto del ejemplo 1, el primero que resolvimos, vas a tener esto de acá. Aquí está tu ecuación del plano, aquí está el punto con el cual calculamos distancia y para comprobar nuestro resultado puedo utilizar el comando distancia. Y vas a seleccionar la primera opción, punto y objeto. Yo, por ejemplo, aquí a este comando le di como base o como punto inicial lo que va a ser A y le dije que calculara la distancia a este plano. A este plano GeoGebra lo llamó S1. Son los argumentos o los parámetros que por ahí estamos asignando a la función y me da como resultado el 3. Y esto es lo que nosotros obtuvimos en el ejemplo 1. Ahora para el ejemplo 2 tienes esto de acá. Aquí tienes tu primer plano, tu segundo plano, son estos dos de acá. Y lo que a ti te interesa es calcular la distancia que hay entre ellos. ¿Cómo dijimos que lo estábamos haciendo? Bueno, lo estábamos haciendo en base a encontrar un punto que estuviera en uno de los planos y calcular la distancia que había de ese punto al otro plano. El resultado que nosotros obtuviéramos pues iba a ser la distancia que había entre los dos planos también. ¿Qué punto fue?
el de un medio, cero, cero. Bueno, observa que en efecto se encuentra sobre el plano que nosotros tenemos aquí. La distancia que yo calculé de aquí a acá es la misma que hay entre los dos planos. Aquí lo puedes ver ya gráficamente hablando. Queda bastante claro por qué calcular la distancia del punto al plano es lo mismo que, o es la misma distancia que la que existe entre estos dos planos. Y pues nuevamente con el comando distancia, tú puedes por ahí verificar el resultado que obtuvimos. Vamos a decir que tomo a lo que en este caso es el punto B y la distancia va a ser hacia el plano S2. Y me da como resultado 0.29, que es lo que tú obtendrías en decimales si metes a la calculadora el resultado que obtuvimos en el ejemplo anterior, el que acabamos de resolver. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tomo al punto B, pero elijo que se calcule la distancia hacia S3? El resultado debe ser 0. Y esto es cierto porque el punto se encontraría sobre el mismo plano. ¿Y cuál sería la distancia de un punto con el plano que lo contiene? Tiene que ser de 0. Veamos el último ejemplo. En el ejemplo 3 se plantea lo siguiente. Tenemos este par de rectas que son oblicuas y se nos pide encontrar la distancia que hay entre ellas. Bueno, para este problema también me puedo apoyar en la fórmula de distancia entre dos puntos, considerando lo siguiente. Recordando de videos anteriores, un par de rectas son oblicuas cuando no se intersectan ni tampoco son paralelas. Dada esta situación, yo podría pensar que las rectas se encuentran entonces en diferentes planos. ¿Qué es lo que yo necesito para poder aplicar la fórmula de distancia entre la fórmula de distancia de un punto a un plano? Bueno, la misma fórmula te lo está diciendo. Requieres un punto y requieres la ecuación del plano al cual te interesa calcular distancia. Bueno, el detalle aquí es que si conoces un punto, de cualquiera de las dos rectas que tú tomes, puedes agarrar el punto por el que está pasando y ya cubrir este requisito, pero lo que no tienes es la ecuación que contiene a cada una de estas rectas. No tienes la ecuación del plano que contiene a estas rectas o a cada una de ellas. Por lo que el problema inicial para nuestro ejemplo es encontrar primero la ecuación del plano que contiene ya sea a la recta L1 o bien ya sea a la recta L2. La que tú elijas no importa, a final de cuentas pasa lo mismo que en el caso anterior. La distancia de L1 a L2 es la misma que de L2 a L1. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy, por ejemplo, a calcular la distancia que hay de aquí hacia acá. Para ello, pues voy a tomar entonces un punto que está en la recta L1. Y ahí automáticamente, por todo lo que ya hemos visto, un punto sencillo de verificar aquí vendría a ser el de coordenada 1, menos 2, 4. Recuerda que de esta recta P0 es igual a 1 menos 2 y menos 1, y ya si te interesa su vector de dirección, vamos a llamarlo A, va a ser el de coordenadas 1, 3, menos 1. Bueno, yo tengo entonces cubierto ese primer requisito. Como voy a agarrar el punto de la recta L1 a la recta a la cual le tengo que calcular la ecuación del plano que la contiene, esa L2. Vamos a hacerlo. ¿Qué datos necesitas para definir a lo que es un plano? Bueno, necesitas un punto por el que pasa el plano y necesitas también un vector que le dé la orientación. Recuerda, un vector normal. Bueno, el punto como tal sí lo puedes obtener fácilmente, igual que en el caso anterior, porque aquí un punto por el que pasa la recta, según lo que ya hemos visto, es 0,3, menos 3. El problema es el vector normal a ese plano. Bueno, pensemos en algo como esto. Ya que son rectas oblicuas, estamos diciendo que esas rectas van a estar, vamos a decir, en planos paralelos. Imagina que fuera este plano. Vamos a suponer que es este. Lo dibujo. Y voy a generar otro que sea paralelo a él. Recuerda que eso es solo ilustrativo, ¿no? Realmente la forma de los planos pues no es esta de acá. Voy a dibujar otro plano. Vamos a poner, por ejemplo, aquí abajo. Lo tengo de esta manera.
Pongamos que está aquí. Y voy a terminar de cerrar mi plano. Aquí está. Bueno, entonces decíamos, voy a imaginar que mis planos son, en este caso, paralelos. Imagina que este es el plano que contiene la recta L1. Imagina que la recta está acá. Aquí está el punto por el que está pasando, digamos 1, menos 2, 4, por decir algo. Realmente no es esta la posición, pero bueno, imaginémoslo. Y el vector que es el de dirección. Vamos a decir en este caso nuestro vector A, digamos que es este de acá, que va a ser igual a 1, 3 menos 1. Aquí abajo digamos que tienes a la otra recta. Vamos a suponer que aquí está su punto, el que va a ser 0,3, menos 3, y que el vector que le da la orientación es este de acá, vector B, cuyas componentes son, vamos a decir, 2, 1 y 4. Si tú calculas el producto vectorial entre A y B, o sea, haces A cruz B, ya sabes que vas a generar un vector que es ortogonal tanto a A y a B. Pero si tú generas ese vector ortogonal a A y a B, es decir, ortogonal a este plano y a este de acá, tú podrías fácilmente encontrar la ecuación del plano que contiene a L2, porque decíamos que al realizar esta operación generas un vector que es ortogonal a los vectores A y B, pero como ellos yacen en este par de planos, también ese vector es ortogonal a ¿quiénes? A este y a este plano. Bueno, lo vamos a realizar entonces. Voy a hacer A cruz B, coloco I, J acá, componentes de mis vectores 1, 3, menos 1, y 2, 1 y 4. Hago operaciones y obtengo I que va a multiplicar A3 que por 4 es 12, menos por menos más, 1, menos J que va a multiplicar A1 por 4, 4, menos 2 por menos 1, menos por menos más, 2, y finalmente K que va a multiplicar a 1 por 1, 1, menos 3 por 2, 6. O sea que ya reacomodando todo esto, pues obtienes como resultado 13i menos 6j menos 5k. Aquí está el vector que es ortogonal a A y a B y que en consecuencia también lo es para estos dos planos. Bueno, así que ya tienes prácticamente todos los datos que necesitabas. Tu vector normal es 13i menos 6j menos 5k y ya tienes este punto, o sea que ya puedes proceder a definir a nuestro plano. Así que plano que contiene a L2 va a ser igual. Sustituyo y me queda 13 por x menos x0. Recuerda que es este punto. Menos 6 que multiplica a y menos y0. Menos 5 por z menos z0. Pero menos por menos es más. Y te queda z más 3 igual a 0. Hago operaciones y queda 13x menos 6y más 18 menos 5z menos 15 igual a 0. Acomodamos y queda 13x menos 6y menos 5z y por ahí hacemos una reducción de términos. 13 menos 15 te va a dar 18 menos 15 te va a dar como resultado 3 igual a 0. Esa que tú tienes acá es la ecuación del plano que contiene a la recta L2. Y como ya tienes esta ecuación y además ya tienes el punto que está en recta L1, pues ya puedes aprovechar y calcular directamente la distancia que hay de este punto a este plano. Y la distancia que hay es exactamente la misma que va a haber entre tus rectas. Bueno, lo aplicamos y pasas a obtener distancia igual al valor absoluto de 13 por 1, menos 6 por menos 2, menos 5 por 4, más 3. Todo esto sobre la raíz cuadrada de 13, que al cuadrado es 169. Todo esto más 36 más 25. Y voy a continuar haciendo operaciones. Esto vendría a ser el valor absoluto de 13, menos por menos se hace más, 6 por 2 que es 12, menos 20, más 3. Todo esto sobre la raíz cuadrada de toda esta expresión, que será la raíz cuadrada de 230. Y por aquí hacemos reducción de términos. 12 menos 20 se va a hacer menos 8. Menos 8
más 13 se va a hacer 5 y 5 más 13 va a ser 8, pero el valor absoluto de 8 es 8 sobre raíz cuadrada de 230. Y ya encontraste la distancia que va a haber entre este par de rectas. Por ahí en GeoGebra tienes un comando que te permite calcular directamente distancias entre rectas. Lo vamos a ver rápidamente. Voy a quitar todas estas componentes y voy a proceder a calcular cuál es la distancia que hay entre las dos rectas que nosotros estamos definiendo aquí. Coloco sus componentes. Esto era 1 más t, menos 2 más 3t, y la otra es 4 menos t. Meto las componentes de la otra, que será 2s. Aquí vamos a colocar en GeoGebra igualmente el parámetro t para que lo reconozca como una recta. De todas formas, aquí internamente el programa hace la distinción. Así que hago 2t, 3 más t, menos 3 más 4t. Y ahí están nuestras rectas. Bueno, la distancia que hay entre ellas, decíamos, la puedes calcular con el comando distancia. Vas a decirle que quieres la distancia entre recta F y recta G. ¿Qué obtienes como resultado? Punto 53. Bueno, recuerda que el resultado que tú obtuviste fue 8 entre raíz cuadrada de 230. Bueno, lo vamos a hacer aquí. Ponemos 8 sobre 230, todo esto elevado a la 1 medio. Y obtienes como resultado 0.53, lo que quiere decir que es correcto y en efecto esa es la distancia que hay entre este par de rectas. Por este video es todo y con esto cerramos todo el contenido de la unidad 1. Ustedes tienen que revisar el material que se subió hasta el día de hoy para que el día lunes podamos realizar la sesión de retroalimentación. Recuerden también que para esta unidad deben hacerme entrega de una tarea de 10 ejercicios. La tarea que corresponde se las voy a estar subiendo el día domingo a el equipo de Teams y se va a entregar una semana después. O sea que si se las estoy subiendo o se las subo el día 4 de octubre, me la tienen que entregar el día 11 de octubre. Recuerden que la tarea es en pareja o bien si lo quieren hacer individual también tienen la opción. Pero recuerden también que ya deben haber hecho el registro de pareja o de trabajo individual en el formulario que se les colocó ya días atrás. Cualquier duda, recuerden que pueden enviármela a través del chat de Teams o dejármela en los foros de plataforma o bien esperar al día lunes a la sesión de retroalimentación para que la aclaremos.